Bienvenidos a la guarida del zorro. Bueno, no tenía pensado hacer más vídeo hoy, pero es que he subido un vídeo de Manuel Castells, ministro de Universidades de España, en el que una entrevista que realizó ayer en el Intermedio decía que hay que intervenir las redes sociales por cuestiones de seguridad nacional, porque afecta a la posible victoria o el que se puedan escampar ideas extremistas de extrema derecha, fascistas, etcétera, etcétera. Tenéis aquí el enlace al vídeo que he subido sobre la entrevista de Manuel Castells. Pero es que este vídeo va a ser oro puro. Este es un vídeo que yo os pido que veáis entero y que difundáis porque es uno de los mejores vídeos que he podido hacer últimamente. Una entrevista que le hacen a este mismo hombre que hizo la entrevista ayer con Wyoming, que le hacen en 2012 respecto al 15M, porque él era un sociólogo eminente y además simpatizaba con el 15M. Y me sirve también para explicar a todas las personas que piden la sofocracia o la noocracia, el gobierno de los técnicos, la tecnocracia de los sabios, de que hay que elegir a políticos que entren a formar parte de la carrera política por mérito y capacidad, como si fueran funcionarios. Vais a ver claramente en este hombre, de aquí, de 2012 a hoy, cómo las personas eminentes, como este hombre, que era un sociólogo, el sociólogo más citado del mundo, que tiene el Nobel de las Ciencias Sociales, una persona que destaca intelectualmente su campo, todo eso se destruye al entrar en la política, porque la política es la lucha del poder, las ambiciones, la materialidad, los intereses. Nadie está preparado ni ha estudiado para ello. Ahí lo que tiene que haber son mecanismos que eviten que se pueda abusar del poder. Separación de poderes, representación uninominal. Por eso, los que pedís tecnocracia o neocracia o políticos de mérito y capacidad, no sabéis lo que estáis diciendo. Eso es una segunda oligarquía, peor que la que hay. Defendida en el siglo XIX por los más conservadores de economistas de Inglaterra. En fin, pero no me extiendo. Para que veáis como claro ejemplo con el señor Manuel Castells lo que pasa cuando uno de los punteros sociólogos del mundo entra en política. Lo que decía en 2012 a lo que diga hoy. Bueno, en el minuto 2 explica qué es el poder, sociológicamente. Usted dice que el poder está en el cerebro de nosotros mismos. Eso es. ¿Ese es el mejor secreto guardado de la élite política y económica, que no somos conscientes de que el poder está en nuestro cerebro? Bueno, es que si nos lo cuentan, pierden el poder. El poder real no es el poder de la policía o el poder del ejército, porque ese se utiliza en último término, cuando las cosas se ponen muy mal para los intereses poderosos. Lo más importante es que si tú quieres tener poder sobre mí, si consigues que yo piense de formas que favorecen lo que tú quieres, o de formas que yo estoy resignado con mi condición, aunque no me favorezca, ahí está el poder. Por tanto, lo esencial es el poder está en la mente. Y la mente se organiza en función de redes de comunicación, redes neuronales en nuestro cerebro en contacto con redes de comunicación de nuestro entorno. Por tanto, quien controla la comunicación, controla el cerebro y, por tanto, controla el poder. Y ahora mismo... Fijaos que lo que ha dicho este señor, nada más y nada menos que para que tú pienses como yo, no te lo puedo imponer mediante la policía, sino que tengo que hacer que tú pienses lo mismo que pienso yo. Si yo te estoy diciendo que en las redes son un peligro porque hay una amenaza tremenda del fascismo y del totalitarismo y de la extrema derecha que están utilizando bots y robots para poder ganar y manipular las elecciones, puedo hacer que una gran parte de la sociedad piense como yo, manipular, controlar los medios de comunicación, es controlar la mente de las personas y controlar el poder. Controlar las redes de comunicación, dice exactamente el ministro, que ayer decía que había que limitar e intervenir las redes sociales. En fin, minuto 5, cuando habla sobre el 15M y sobre por qué no se constituye en un partido político, aunque luego sí lo hará a través de Podemos y este hombre entrará en él. De hecho, es ministro hoy de Podemos. La propia gente del movimiento. Usted dice que hay un 70% de ciudadanos que están desencantados. No, que están de acuerdo con las críticas del movimiento al sistema y que piensan que la gente en este movimiento tiene razón. ¿Y por qué no hay, si es una gran mayoría, transformaciones? Muchos estamos aletargados, dormidos. No, porque ¿a quién van a votar? No hay nadie a quien votar. El propio movimiento no quiere constituirse en partido para no reproducir la vieja política. Fijaos lo que acaba de decir. Que era como empezó mucha gente en el 15M diciendo no votar, porque los problemas al ser sistémicos, al no ser de partido,
da igual a quién votéis, porque nadie va a instituir la separación de poderes ni el principio representativo, la representación uninominal. Y si hacemos un partido nosotros para entrar, tendremos que hacerlo aceptando esas reglas y por lo tanto vamos a reproducir los problemas del sistema. Es decir, exactamente lo que ha hecho Podemos. Lo dice este señor en 2012. En general, entre lo que piensa la gente del movimiento y el sistema político hay un tal desfase que no hay una expresión política que sea capaz de este movimiento. Entonces, por ejemplo... En el minuto 6:45 habla sobre que no hay democracia. En todas partes, no es que no haya democracia, sino que esta democracia tiene aspectos necesarios, pero no suficientes. Y que por consiguiente, con esas reglas... Aspectos necesarios para él en el tema de democracia material, es decir, derechos individuales, pero los derechos fundamentales estructurales, de los que va a hablar, fundamentales, la separación de poderes y la representación uninominal por distrito, esos no los hay, y son sistémicos. Las del juego sesgadas, las reglas poner de juego, toda las reglas de juego sesgadas, es decir, la democracia formal... energía en llegar a hacer la política formal, simplemente... es una operación sin sentido, en la que la gente se agota. Ahí está. Una operación sin sentido. Es decir, si las reglas de juego, la forma, el ejercicio formal de la política carece de los instrumentos democráticos, que son la separación de poderes, la representación uninominal, es absurdo entrar en él a formar ningún partido. Porque va a reproducir, primero, seguramente, los partidos que ya había, va a terminar haciendo lo mismo, como ha hecho Podemos y como hace Vox. Y segundo, la gente se agota, exactamente. Que la gente se cansa, exactamente. Es que perfectamente explicado, señor Castells, perfecto, me viene genial. Minuto 8:23, en el que habla de la abstención, de cómo ellos pretendían que la gente que no votara tuviera una visibilidad en el Parlamento. Hacer que en el Parlamento, incluso visualmente, la gente que no vota esté presente, no con representantes, sino con vacíos en el Parlamento. O sea, si hay 30% de españoles que no votan, esos 30% deben estar marcados incluso en escaños en el Parlamento, y las mayorías de decisión del gobierno deben hacerse sobre el conjunto de los ciudadanos y no solo sobre los que han votado concretamente, porque muchos no votan no porque sean vagos, sino porque no tienen a quién votar. Ahí está. Lo que yo no paro de decir en este canal. Una cosa es ser abstencionista, que es aquel que vota le da igual, por hedonismo, porque pasa de la política, por lo que sea, y otro es el abstencionario, el que no vota conscientemente porque sabe que participando de este régimen está contribuyendo a la corrupción, está contribuyendo a perpetuar un problema sistémico en un cuerpo carcomido por la corrupción, porque sistémicamente está enfermo, y lo que hay que hacer es curarlo, vacunarlo, estableciendo la separación de poderes y el principio representativo. Entonces, por eso ellos le decían que querían... Claro, este hombre está hablando en ese momento en nombre del 15M, antes incluso de que se hiciera Podemos, diciendo que la abstención era el camino y que esa abstención debería tener una visibilidad en el Congreso. Pero bueno, más adelante... No, espera, este corte es Entonces, interesante. hay toda una serie de cosas que se podrían conseguir. Pero ¿qué pasa? Hay las instituciones... Claro, lo que viene a decir es importantísimo, porque ahora va a decir cuál es el gran problema por el cual esto no se puede hacer. O sea, ¿por qué no se puede hacer escaños en blanco? ¿Y por qué no se puede intentar cambiar el sistema desde dentro, hablando, dialogando con los agentes, que ahora mismo son los que tienen el monopolio para actuar en política, que son los partidos? Los partidos, como el partido que se hizo después del 15M, que es Podemos, con el partido en el que entró este señor y que hoy le ha llevado al Ministerio de la Presidencia del Estado a defender únicamente los intereses del Estado, protegiendo al Estado, defendiendo, incluso propugnando la limitación de los derechos fundamentales de libertad de prensa y de información en las redes sociales. Fijaos lo que dice. ¿Cuál es el problema realmente? Instituciones políticas, los partidos políticos, tienen una tremenda resistencia a ser de verdad democráticos. Entre otras cosas, porque es su modo de vida. Son profesionales de la política. En todos los países, la profesión que está abajo en todas las escalas de reputación son los políticos, la clase política. Incluso en Italia, en una de las encuestas, los pusieron en la lista de profesiones también a prostitutas y mafiosos y salieron mejor que los políticos. Y la gente, cuando le preguntaban por qué, decía, ellos por lo menos dicen lo que hacen. Entonces hay una crisis de confianza en todo el mundo con la clase política. Si esto continúa así, no puede... En algún momento se van a romper las reglas del juego en la sociedad, y eso sí sería muy grave. El hecho de que en España haya una situación relativamente calma y pacífica, con 22% de paro, de desocupación,
y 48% de desocupación entre los jóvenes, y que no hay grandes problemas en la calle, es simplemente, afortunadamente, que hay este movimiento que canaliza el debate, que canaliza las protestas, que da una esperanza, sobre todo a los jóvenes, de que pueden empezar a organizarse entre ellos y vamos a ver qué pasa. Pero si la situación continúa así, este movimiento necesariamente se va a radicalizar, necesariamente. Pero Manuel, ¿por qué se ha separado tanto las instituciones de la gente? ¿Por qué se ha ido abriendo cada vez más brecha? Primero, porque las élites financieras son las que detentan el poder económico y vamos a ir a lo que realmente es interesante, que es el minuto 12. Pues los pueden cambiar, pueden votar. Pero primero, pueden votar cada 4 años. Ahí está. Primero. Y segundo, si las reglas del juego están sesgadas, entonces es muy complicado cambiarlo a través del voto. Entonces, Es decir, lo que acaba de decir, es que lo acaba de decir él. Si no hay separación de poderes, ni hay representación, si no se pueden elegir a representantes uninominalmente, el voto carece de sentido. Lo acaba de decir Manuel Castells en 2012, hoy ministro de España, es que no me cansaré de repetirlo. los políticos, bueno, yo diría la mayor parte de políticos son gente más o menos honesta, la gente que piensa que todos los políticos son corruptos, no es así, la mayor parte son... Pero, ¿cuál es el punto central para un político? Conservar el puesto, eso es lo más importante, porque la mayoría es su profesión. Si no hacen eso, se tendría que dedicar a trabajar como todo el mundo. Así tienen mejores sueldos, mejores cargos, la mayoría de ellos no tienen un muy alto nivel profesional, porque si no estarían ganando mucho más dinero en la empresa privada. Y entonces la clase política se reproduce a sí misma. Para medrar en un partido tienes que empezar por ser de uno de los grupitos del partido, seguir al líder, llevar la cartera, luego seguir al otro. Es todo un mundo cerrado en sí mismo. Ese mundo no tiene aire. Entonces lo que ha pasado es que con Internet se han abierto las ventanas. Fijad lo que está diciendo, fijad lo que está diciendo, es que es la explicación perfecta de lo que yo estoy defendiendo en este canal. El estado de partidos cerrado mediante la partitocracia, en el que hay que seguir al líder porque él es el que manda y todos los diputados detrás votando lo que él les manda, ese mundo cerrado, endogámico, que se reproduce a sí mismo, y el que entra a formar parte con un partido nuevo entra en ese mismo bucle, con el color que sea y con el discurso que sea para ganar sus votos, pero con esa estructura de poder, el que... Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, basado en los intereses personales, en las redes clientelares dentro del partido, en el yo te doy y tú me das. Eso es la ambición, la materialidad, lo que rige la ley de la política. Por eso hay mecanismos para evitar que se abuse del poder. Pero gracias a Dios, en esta era que vivimos de partitocracia y de hegemonía cultural del Estado, el Estado es el que tiene la hegemonía a través de la televisión y de la manipulación de medios de decir las cosas, existe el Internet. Y podéis ver estos vídeos, que es lo que viene a decir ahora. Con Internet la gente puede decir lo que quiera, porque los políticos y los financieros juntos controlan los medios de comunicación. No a los periodistas profesionales, afortunadamente. Fijad lo que está diciendo este hombre. Los políticos y los banqueros y la gente con dinero son los que controlan los medios de comunicación. Fijaos lo que decía este hombre como crítica en 2012 y ayer como ministro del Estado español recriminaba lo que ahora está alabando. Pero qué tipo de cara dura, qué tipo de persona sin principios, sin moral alguna. Es que de verdad, ¿veis lo que hace la política? No es culpa de este señor, es culpa del sistema. El sistema corrompe a el que entra a formar parte de un régimen de partidos, de un estado de partidos, se va a corromper. Es como ir al infierno, es imposible salir inmáculo. Es que es lo mismo. Que son la línea de resistencia, pero sí a los propietarios de los medios de educación y por tanto a las líneas editoriales de los medios de educación. Por consiguiente, control de los medios, control de las finanzas y por tanto de la economía, control del Estado a través de una clase política que se reproduce a sí misma, y fuera de eso solo quedaba Internet. Pero justamente desde Internet se han construido redes de debate, redes de organización, redes de acción, pero que para actuar sobre la sociedad tienen que salir, tienen que ir a la calle, tienen que parar desahucios, tienen que empezar presionando sobre comisiones de investigación. Es esa combinación de Internet como espacio libre de comunicación y el espacio público como espacio de ocupación del espacio como ágora pública, no para otra cosa. Esa combinación ha cambiado el juego. Lo que pasa es que de momento eso no se traduce todavía en grandes cambios en la política porque el sistema está cerrado.
Pero lo haremos porque en su momento estas personas, este hombre que está hablando, vehicularon todo ese malestar fundando un partido que, entrando en el Estado, reproduciendo y retroalimentando esa clase política de la que él mismo está hablando, que es que te corrompe, es que no puedes no corromperte porque las ambiciones, la materialidad, el conflicto de intereses pasa a formar parte de tu modo de vida como profesional de la política. Y como no tienes nadie que te vigile, no tienes ningún control sobre tu acción, eres el dueño de tus actos con un poder inmenso. Y eso es la psicología más básica. Es natural que la gente se corrompa. Eso es lo que está diciendo este señor acertadamente. ¿Y cuál es el peligro para el Estado? ¿Cuál es el gran peligro ahora mismo para el Estado? Internet, la libertad en Internet. Casual es que, claro, que lo diga este hombre justamente, que ayer dijo que había que limitar e intervenir las redes sociales, pero claro, lo importante es ver desde qué puesto está en cada momento. Ahí Manuel Castells está en la sociedad civil defendiendo un movimiento civil, el 15M. Ayer estaba defendiendo al Estado español. ¿Veis lo que pasa cuando uno hace un partido y entra a formar parte de él? En fin, para terminar, minuto 23, que me parece un minuto de oro, básicamente, lo que dice este hombre, y que explica claramente lo que pasó ayer, lo que ha pasado con él, y el tema del vídeo en general. El derecho a la mujer, ahora entra en toda Europa y hay más de 50 partidos ya creados, el de los partidos piratas, donde... Que antes era impensable, ¿no? Eso tiene usted mucha razón. En este momento, defender la libertad en Internet es la base para defender la libertad, punto. La libertad en todos los sentidos. Como los poderes establecidos cada vez más desconfían de Internet, de hecho odian Internet, si pudieran liquidarlo... Los poderes establecidos como él, hoy ministro de España. Harían como los chinos, Internet muy bien para negocio y para la educación, pero para nada más. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Ahora, hay tanto peligro sobre la libertad en Internet que realmente los jóvenes están surgiendo una serie de partidos, de movimientos, etcétera, que van a crear muchos problemas a los que intentan acabar con la libertad de Internet. Entonces, lo que está ocurriendo en todos los países es que poco a poco el viejo sistema se está consolidando en partidos de derecha o de izquierdas que se ponen de acuerdo en lo esencial, en resistir nuevas formas de representación democrática. Ahí está. Y de ahí hay dos cosas que pueden ocurrir. O bien, estas instituciones finalmente se abren y aceptan redefinir el juego democrático, o si no se abren, entonces yo soy muy pesimista, porque yo no creo en las revoluciones violentas, sino lo que creo es en situaciones de tensión que se van a multiplicar en una situación de catástrofe económica, en una situación de no representatividad política y con la gente consciente y crítica y el sistema cada vez más atrincherado en defenderse a sí mismo. Pues eso es exactamente, vamos, el final perfecto para explicar que este señor que en este momento lo está explicando tan bien, de modo independiente, es uno ahora de los actores y promotores de la limitación de la intervención de Internet, porque les asusta, lo ha dicho él, les da miedo, si pudieran lo liquidarían, porque amenaza su estabilidad política, sus intereses personales dentro del Estado. Pero tranquilos, que nosotros estamos aquí para propugnar y forzar lo que ha dicho también él, ese cambio. Lo vamos a forzar, sí o sí. No vamos a dejar que nos amedrenten, no vamos a dejar que acaben con nosotros, no vamos a dejar que nos silencien. Y desde aquí, para que veáis con un ejemplo claro como alguien que entra en la política y alguien cualificado, preparado, con estudios, deja de lado todo eso, deja de lado incluso sus ideales con tal de abrazar un cargo. Y con tal de defender únicamente a aquel que le paga, que es el Estado. Y se convierte, por lo tanto, en enemigo de la nación y del pueblo español. Este hombre nos lo ha explicado todo y este es hoy su enemigo. Nada más. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Un saludo y libertad colectiva.